Imagínate esto, Dios te acaba de hablar, te acaba de dar la misión más importante de tu vida y vas camino a cumplirla, y esa misma noche Él mismo sale a matarte. No es el enemigo, no es el faraón, sino Dios. Pero, ¿qué hizo Moisés para merecer eso? ¿Y por qué su esposa fue la única que pudo salvarlo? Eso es lo que vamos a descubrir. El frío entra a los huesos y el viento arrastra arena, y la oscuridad es total. No hay ciudad cerca, no hay luz, solo el silencio pesado del desierto y el sonido de una familia tratando de descansar antes de continuar el largo viaje. Moisés estaba ahí, tendido, probablemente con los ojos abiertos, mirando el cielo. Llevaba días procesando todo lo que había pasado, la zarza que ardía sin consumirse, la voz de Dios hablándole directamente, las señales, la misión, el peso enorme de saber que el día siguiente seguiría caminando hacia Egipto, el lugar del que había huido 40 años atrás como un asesino buscado. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Sentiría fe? ¿Miedo? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? Probablemente las dos, porque Moisés no era un superhéroe, era un hombre viejo, con dudas, con un pasado complicado, tratando de obedecer a un Dios que le había pedido lo imposible. Piensa en esto por un momento. Acabas de dejar todo lo que conocías, su casa, su rutina, su vida tranquila en Madián. Había dicho adiós a su suegro Jetro, sin saber si volvería a verlo. Llevaba a su esposa y a sus hijos por un desierto peligroso hacia un país que lo quería muerto. Y lo hacía por fe, solo por fe. Pero entonces algo pasó en esa noche, algo que ninguno de ellos esperaba. La Biblia lo dice de una forma que eriza la piel. Solo dice esto: y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Punto. No explica cómo, no explica qué forma tomó, no describe el terror de ese momento, solo dice que Dios salió a matarlo. Imagínate despertar en medio de la noche en el desierto y sentir que algo sobrenatural está sobre ti, que no es un sueño, que es real, que es Dios mismo y que no viene a bendecirte, sino a quitarte la vida. ¿Qué haces en ese momento? ¿A quién llamas? ¿Cómo te defiendes de Dios? Moisés no pudo hacer nada, pero su esposa Séfora sí, y lo que ella hizo esa noche es uno de los momentos más extraños, más oscuros y más incomprendidos de todo el Antiguo Testamento. Séfora no dudó. En medio de la oscuridad, con su esposo tendido y algo sobrenatural amenazando su vida, esta mujer tomó una decisión que salvó a toda su familia. Pero lo que hizo no fue orar, no fue gritar, no fue huir. Tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo. Así de crudo, así de directo, y después tomó el prepucio de su hijo, lo lanzó a los pies de Moisés y dijo algo que durante siglos ha confundido a teólogos y estudiosos de todo el mundo. Dijo esto: verdaderamente tú me eres un esposo de sangre. Y en ese momento la amenaza desapareció. Dios se detuvo. Moisés seguía vivo. Pero, ¿qué acababa de pasar? ¿Por qué ese acto específico detuvo a Dios? ¿Por qué Séfora sabía exactamente qué hacer mientras Moisés yacía sin poder actuar? Para entenderlo necesitamos entender algo que muchos pasan por alto. Moisés no había circuncidado a su hijo. Parece un detalle pequeño, casi insignificante, pero en el mundo bíblico era todo menos eso. La circuncisión no era solo una práctica cultural o religiosa, era el sello del pacto entre Dios y Abraham. Era la marca física que identificaba a cada hombre del pueblo de Israel como parte del pueblo elegido. Dios mismo le había dicho a Abraham siglos antes que todo varón que no fuera circuncidado sería cortado de su pueblo por haber quebrantado el pacto, cortado por el pueblo. Esas palabras no eran metáfora,
era una sentencia, y Moisés, el hombre que Dios había elegido para liderar a ese mismo pueblo, tenía un hijo sin esa marca. Un hijo fuera del pacto, un hijo según la ley de Dios no pertenecía al pueblo que su padre iba a liberar. ¿Cómo había pasado esto? Aquí es donde la historia se pone interesante. Moisés había vivido 40 años en Madián, casado con Séfora, hija de un sacerdote madianita. Los madianitas no practicaban esa circuncisión, de la misma forma que los israelitas. Era otro pueblo, con otras costumbres, con otra forma de ver a Dios. Es posible que Séfora hubiera resistido, que como madre no quisiera que su hijo pasara por ese dolor, que hubiera habido una tensión silenciosa entre ella y Moisés sobre ese tema durante años, y Moisés había decidido o había ignorado el asunto, o simplemente lo había dejado pasar pensando que ya lo resolvería después. Pero Dios no estaba dispuesto a dejar pasar eso. ¿Por qué? ¿Cómo iba a pararse Moisés frente al faraón a exigir la liberación del pueblo del pacto si su propio hijo no era parte de ese pacto? ¿Cómo iba a hablar en nombre de Dios si su propia casa no había desobediencia? La misma más grande de la historia no podía comenzar con una grieta en los cimientos, y Dios lo sabía. Séfora lo entendió antes que nadie. En medio del pánico, en medio de la oscuridad, esta mujer que no era israelita, que había crecido con otras costumbres y otra cultura, comprendió en un segundo lo que estaba pasando. Y no se quedó paralizada, actuó, tomó una piedra afilada. En ese tiempo no había bisturís ni instrumentos médicos, solo piedras de pedernal con filo suficiente para cortar, y con esa piedra hizo lo que tenía que hacerse. Imagínate la escena, la noche cerrada del desierto, el silencio roto solo por el llanto del niño, Séfora con las manos temblorosas pero la mente clara, haciendo algo doloroso, algo que probablemente había resistido durante años, porque en ese momento no había otra opción. Y cuando terminó, tomó el prepucio y lo arrojó a los pies de Moisés. Ese gesto no fue accidental, fue intencional, fue un acto simbólico que decía algo muy específico. Estoy cumpliendo el pacto. Esta sangre cubre a este hombre, este hijo ahora pertenece al pueblo de Dios. Y entonces dijo esas palabras extrañas que han desconcertado a tantas y a tantas personas. Verdaderamente tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué quería decir con eso? Los estudiosos han debatido esta frase durante siglos. Algunos creen que era una expresión de dolor y reproche, como si dijera: mira lo que me has costado, mira la sangre que he tenido que derramarse por tu descuido. Otros creen que era una declaración de pacto, que al decir esposo de sangre estaba sellando una unión nueva entre Moisés y Dios a través de esa sangre derramada. Lo que sí que es claro es que funcionó, porque inmediatamente después la Biblia dice que Dios lo dejó ir, la amenaza desapareció, la presencia que había venido a matar a Moisés se retiró, y la familia pudo continuar su camino. Todo por un acto de obediencia que había sido postergado demasiado tiempo, pero hay algo en esta historia que casi nadie menciona, algo que revela el costo real de ese momento para Séfora y para toda la familia. Después de ese episodio, Moisés envió a Séfora y a sus hijos de regreso a Madián con su padre Jetro. Los mandó de vuelta. ¿Pero por qué? La Biblia no lo explica directamente, pero muchos creen que fue porque el camino que les esperaba a Moisés era demasiado peligroso, que las plagas, la confrontación con el faraón, el éxodo de un pueblo entero, que era un camino para llevar a una familia. Otros creen que Séfora simplemente no quería seguir, que esa noche en el desierto fue demasiado, que lo que vio la marcó de una forma que cambió todo entre ellos. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Moisés continuó solo, sin su esposa, sin sus hijos, cargando el peso de una misión enorme en sus hombros, sabiendo que la noche anterior había estado a punto de morir,
por algo que él mismo había descuidado. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo una historia bíblica, antigua, y se convierte en algo que nos habla directamente a nosotros el día de hoy. Porque todos tenemos algo que hemos postergado, algo que sabemos que Dios ha pedido y que hemos ignorado o evitado, simplemente dejado para después. Puede ser algo en tu familia, puede ser algo con tu carácter, puede ser una obediencia que incomoda, que duele, que va a costar algo. Y lo que esta historia nos dice es que Dios no siempre espera para siempre. Hay momentos en la vida donde Dios detiene el camino y dice hasta aquí. Antes de que puedas avanzar hacia lo que te ha llamado, necesitas resolver esto que tienes pendiente conmigo, dice el Señor. No porque sea cruel, sino porque Él sabe que una misión construida sobre desobediencia no puede sostenerse a largo tiempo. Quédate, porque en la parte final vamos a ver qué nos enseña todo esto y por qué Séfora es uno de los personajes más subestimados de toda la Biblia. Hay algo que esta historia nos obliga a preguntarnos. ¿Por qué Moisés no había circuncidado a su hijo? ¿Era ignorancia? ¿Era descuido? ¿O era algo más profundo que eso? Moisés había crecido en el palacio del faraón, no entre su pueblo, no escuchando las historias del pacto de Abraham alrededor de una fogata, no aprendiendo las tradiciones de los israelitas desde niño. Había crecido como egipcio, pensando como egipcio, viviendo como egipcio. Y aunque algo dentro de él siempre supo que era hebreo, esa identidad nunca fue completamente suya. Era una identidad a medias, un pie en el mundo y otro pie en otro mundo. Y cuando se fue a Madián y se casó con Séfora, siguió viviendo en esa zona intermedia, lejos de los egipcios, pero también lejos de los israelitas, construyendo una vida propia en un lugar neutral, donde las reglas del pacto de Abraham no parecían urgentes. Y vivió ahí durante 40 años. Eso funcionó, pero Dios estaba a punto de usarlo para algo que requería que fuera completamente israelita, completamente del pueblo del pacto, sin medias tintas, sin un pie en cada mundo. Y la señal de eso no era un discurso, no era una declaración de intenciones, era algo concreto. Era la circuncisión de su hijo, porque los líderes no solo hablaban de obediencia, la vivían en su propia casa primero. Hay otro elemento en esta historia que es fascinante y que revela algo sobre el carácter de Séfora que merece atención. Esta mujer no era israelita, no había crecido adorando al Dios de Abraham. Su padre era sacerdote madianita, de una tradición diferente, y sin embargo, en el momento más crítico de esta historia, ella fue la que entendió lo que Dios requería y actuó. No Moisés, Séfora. El hombre que había hablado cara a cara con Dios en la zarza ardiente, el hombre que había recibido la misión directamente de la boca de Dios, estaba tendido sin poder hacer nada. Y fue su esposa, la extranjera, la que tomó la piedra y resolvió el problema. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Dios puede usar a cualquiera, que el conocimiento teológico no siempre es lo que Dios busca en el momento de las crisis, que a veces las personas que menos esperamos es la que actúa con más claridad y con más valentía cuando todo está en juego. Séfora no tenía un manual, no tenía años de tradición israelita detrás de ella, pero tenía algo que en ese momento valió más que todo eso. Tenía la capacidad de ver lo que eso necesitaba y hacerlo sin dudar. Y hay algo más que no podemos ignorar. Séfora pagó un precio por esa obediencia. Después de esa noche su matrimonio nunca volvió a ser el mismo, o por lo menos eso es lo que pensamos. Moisés la envió de regreso con su padre. Se separaron. Moisés siguió hacia Egipto solo. No sabemos si fue una discusión de los dos o solo de él. No sabemos si Séfora lloró en esa despedida o si él la entendió. No sabemos si alguna vez procesó completamente lo que vivió esa noche en el desierto. Lo que sí sabemos es que ella obedeció, actuó cuando tenía que actuar, salvó a su esposo cuando nadie más podía salvarlo. Y después desapareció de la historia principal, dejando que Moisés cumpliera su misión. Eso es un sacrificio real, no es el sacrificio
que busca reconocimiento, el que se hace en silencio, en medio de la noche, cuando nadie está mirando y todo está en juego. Y esa noche en el desierto cambió a Moisés para siempre, porque hay algo que transforma a un hombre más que recibir una misión de Dios, y es estar a punto de perderlo todo por haber descuidado algo que Dios le había pedido. Esa experiencia no se olvida, esa noche no se olvida. Moisés llegó a Egipto diferente, no solo como el mensajero de Dios, sino como un hombre que había mirado de frente las consecuencias de la desobediencia y había sobrevivido gracias a la gracia de Dios y al valor de su esposa. Y fue precisamente eso lo que lo hizo mejor líder, más humilde, más consciente del peso de lo que llevaba, porque los grandes líderes no se forman solo en los momentos de victoria, se forman en las noches oscuras del desierto, donde nadie los ve y donde todo está a punto de terminar. Moisés es recordado como uno de los hombres más grandes de toda la historia bíblica, el libertador de Israel, el hombre que partió el mar, el que habló con Dios cara a cara. Pero antes de todo eso hubo una noche en el desierto que nadie cuenta, una noche que casi no llega a ser nada de eso. Y lo que me parece más poderoso de esa historia no es el milagro, no es la zarza ardiente, no es el mar rojo, sino es esto, que Dios eligió a un hombre imperfecto, con un pasado complicado, con áreas de desobediencia en su propia casa, pero aún así lo usó para cambiar toda la historia de un pueblo entero. Eso significa algo para ti y para mí. Significa que Dios no espera que seas perfecto para llamarte, pero sí espera que cuando Él señala algo en tu vida, estés dispuesto a resolverlo aunque duela, aunque cueste, aunque sea en medio de la noche en el desierto, sin que nadie te esté mirando. Séfora tomó una piedra y obedeció en el peor momento posible, y esa obediencia salvó todo. ¿Qué piedra tienes en tu mano que todavía no has usado? Esa es la pregunta que quiero dejarte hoy. Y si este video te hizo pensar o aprendiste algo que no sabías, déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué parte de esta historia te impactó más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar o comprender, compártelo con esa persona hoy. Y recuerda que este canal apenas está comenzando. Y sé que hay cosas que mejorar, pero el mensaje es real y eso es lo que importa. Gracias por estar aquí desde el principio.